Hola, buenas tardes a las personas que nos acompañan. Me imagino que se irán sumando más, pero me encanta respetar a los puntuales. Me acompañan esta tarde Aixa Serpa, nuestra aliada ya desde hace varios años, experta en recursos humanos, y Sonia Manrique, nuestra gerente de operaciones aquí en Código Venezuela. Em, Rápidamente, les pido que si tienen preguntas, las dejen aquí, donde dice preguntas y respuestas. Es mucho mejor que el chat. Al final las vamos a leer y vamos a ir respondiendo una a una. Utilicen el chat más bien para temas logísticos, no oigo, se fue la voz, etcétera, etcétera. Vamos a poner las preguntas si pueden en la sección entonces de preguntas y respuestas. Em, Espero que este encuentro digital les sea muy, muy útil. El CV, ya se los va a explicar Aixa, es la herramienta principal, clave, tu carta de presentación es crucial en la búsqueda de empleo. Así que bueno, eh, aprovechen esta oportunidad. Gracias a Aixa por apoyar tanto la labor que hacemos en Código Venezuela. Para quienes no nos conocen todavía, Código Venezuela es una fundación de bien social registrada en el Ministerio de Justicia español que brinda oportunidades a la diáspora venezolana, oportunidades de desarrollo sostenible, es decir, oportunidades en educación, oportunidades en empleo. Además, contamos con herramientas de apoyo legal y de bienestar emocional. Nuestra visión es crear una Venezuela virtual que abarque el mundo para potenciar y unir a esas más de 6 millones de personas que se han tenido que ir del país para que sigamos siendo un país. El libro sobre la diáspora venezolana es un libro en blanco y bueno, todo comienzo es una oportunidad maravillosa para hacerlo bien. Entonces, vamos a poner siempre en valor lo que somos como venezolanos, como diáspora, el talento que tenemos. Las dejo con Aixa, ya directamente con el tema que nos compete hoy, cómo elaborar un buen CV adaptado al mercado español. Preséntate con un poquito más de profundidad, Aixa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y a Código Venezuela por invitarme a estar aquí. Y me encantan estas reuniones porque puedo compartir esa experiencia que traigo de Venezuela, pero es además como un webinar así como más de tú a tú, ¿no? Uno ya se siente como en casa hablándole a otros venezolanos. De verdad que encantada de estar aquí y sí, así quise llamarlo este webinar de un grupo de 3 que vamos a ir viendo más adelante de otros webinars que ya vienen, pero vamos a comenzar entonces con que he querido llamarlo de esta manera, ¿no? Un poco donde vamos a revisar algunas secciones del currículum, como ya dijo Beatriz, lo importante que es el currículum, pero quiero entrar en detalles y por eso lo llamé así, en algunos elementos que son claves a la hora de redactarlo dentro del mercado español. Y nos confiamos que, bueno, el mercado español habla español igual que yo y no hay problema, no. Sí hay ciertos detalles que hay que respetar y es importante que lo revisemos. Igual al final del webinar dejo un espacio para las preguntas y ahí las podemos responder, ¿no? Pero bueno, las van escribiendo para tenerlas también todas y repasarlas entonces y tratar de aclararlas todas hacia el final. Entonces, antes de comenzar, si quiero presentarme un poco, comienzo hablándoles un poquito de mi formación. Yo soy psicólogo y egresado a la Universidad Central de Venezuela en psicología clínica y luego hice un posgrado, una maestría en la Simón Bolívar de clínica cognitivo-conductual. Si bien al inicio comencé con el área clínica y trabajé con pacientes y trabajé en el San Juan de Dios, etcétera, realmente el grueso de mi experiencia se concentró en recursos humanos, en 2 grandes compañías, Infarmatodo a nivel nacional y Roche, que sí es una transnacional. Ahí fueron casi 15 años de experiencia, exclusivamente en el área de recursos humanos y también di algunas clases en la Universidad Católica. ¿Okay? Pero desde que llegué aquí a España, quizás 1 o 2 años antes de llegar aquí a España, comencé con la idea del emprendimiento, esa idea que seguramente a muchos de ustedes también ya la tienen activa.
creé entonces mi propia marca, que es HR Mentoring. Con HR Mentoring trabajo también en equipo con Orientación para el Empleo, que es una página web aquí en España dedicada al mercado europeo, y en Papel Arte dedicada más hacia el mercado latinoamericano, ambas con asesoría en temas de empleabilidad, currículum, entrevistas de trabajo, LinkedIn, etc. Y también, por supuesto, con alcance consultor desde Venezuela. Entonces, esto un poquito de mí, y en concreto, ya para ir cerrando mi presentación, les hablo de las dos grandes áreas en las que trabajo, que es en elaboración de currículum y entrevistas de trabajo. Pero entrevistas de trabajo desde, digamos, desde los dos lados del escritorio, ¿no? Desde el lado del reclutador, entrenando a reclutadores en cómo mejorar las entrevistas para lograr seleccionar el mejor talento, y hacia el candidato para lograr que demuestre ese valor agregado y toda esa experiencia que ya trae. En estos tiempos de pandemia, si bien fue una tragedia y fue algo bastante difícil para todos, pues muchos también hemos aprovechado ese tiempo de confinamiento, y en mi caso pues escribí un libro, se llama No es la empresa, eres tú. Los invito a que conozcan un poco más sobre mi libro por Amazon, y tengo dos cursos en Udemy, uno de currículum y otro de cómo mejorar las entrevistas de selección. Y comencemos entonces, para yo no seguir hablando de mí, sino que concentrarnos un poquito en qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. En la sesión de hoy, bueno, un poco lo que son las secciones del currículum y cómo redactarlas, pero solamente aquellas claves. No voy a entrar mucho detalle, solamente en aquellas que son las prioritarias a la hora de presentar un currículum. Y en la medida en que les voy hablando de las secciones, les voy a ir hablando de los consejos, específicamente 7, para adaptarlo al mercado español. Esos elementos claves que les decía al inicio. Y cerraré un poco con el tema de las claves finales para un CV exitoso. Pero antes de entrar en este tema de las secciones que quiero explicarles, ¿ok? Quiero que piensen en lo siguiente, en esta frase a la hora de construir el currículum, ¿ok? Y es lo siguiente: el objetivo del currículum es conseguir la entrevista, no contar toda tu historia. ¿Qué nos sucede muchas veces? Que escribimos el currículum y queremos colocar absolutamente toda la información, toda la experiencia, absolutamente todo. Y eso al final lo que termina es como produciendo un efecto de saciedad en el reclutador. Y el reclutador va a decir, bueno, si ya está todo aquí, pues lo entrevisto después, lo entrevisto más tarde, total, está toda la información muy clara aquí. No. Tienes que dejar al currículum, al reclutador, como digo yo, con un sabor en la boca de querer conocer más de ti. Entonces, el currículum tiene que ser lo suficientemente grande o amplio como para incluir toda la experiencia que el reclutador quiere conocer de ti, pero al mismo tiempo lo suficientemente corto como para que quede con las ganas de conocer más. Allí está la clave, que ese CV te dé ese trampolín para alcanzar la entrevista. El CV es entonces el qué y la entrevista es el cómo. El CV es el qué en el sentido de qué estudiaste, qué trabajaste, qué hiciste, qué idiomas dominas, qué tecnología conoces. Y la entrevista es el cómo. ¿Cómo lograste ese trabajo? ¿Cómo cambiaste de un empleo a otro? ¿Cómo obtuviste esa cantidad de logros? ¿Cómo te desempeñas en determinadas situaciones? Entonces, fíjense la diferencia. Cuando escriban el currículum, entonces piensen en eso. Piensa en si está toda la información del qué y si no estoy abordando muchas cosas del cómo. Teniendo esto en mente, entonces, bueno, veamos cada una de las secciones del currículum y las claves de la redacción. ¿Okay? Comenzamos entonces con la primera parte. La primera parte de la sección realmente la constituyen como varios elementos, ¿ok? Y vamos a ver los siguientes. Vamos a hablar de el nombre, del titular, de la foto y de los datos personales. Esto es lo primero que ve el reclutador cuando tiene el currículum enfrente, ¿ok? Él ve, identifica el nombre rápidamente, dónde puedo contactar a la persona, un poco qué experiencia tiene con el titular, y ya con eso entonces toma la decisión de continuar la lectura del currículum. Si no atraemos la atención con esto, es probable que diga, esto no me interesa mucho, lo reviso luego, déjame revisar estos otros. Entonces aquí llamar la atención es muy, muy importante, y aquí influye mucho el diseño también.
Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos elementos con algunos ejemplos reales de currículum, respetando la confidencialidad, por supuesto, de las personas, pero para que tengan una idea de cómo se describe esto un poco con más detalle, ¿ok? Entonces, comenzamos viendo por acá dos currículum, ¿ok? Y comencemos viendo el tema del nombre, ¿ok? Como pueden ver, el nombre ubicado grande, con una letra que se destaque, que sea fácil de leer, preferiblemente quizás de otro color para que se pueda identificar rápidamente. El nombre tiene que estar arriba, hay gente que lo coloca en una esquina, que lo coloca abajo, esto tiene que ser lo primero que vea el reclutador. Ahora aquí comienzo yo dando algunas claves, ¿ok? Si ustedes ven los dos nombres que tengo aquí en el currículum, tengo a Pedro Ramírez Casas y tengo a Carmen Otero Pérez, ¿ok? Ahora, fíjense en el caso de Pedro, ¿ok? La primera clave que les hablo sobre cómo adaptar el currículum al mercado español, ¿ok? Y es, aquí nos dice Pedro José Ramírez Casas. ¿Qué sucede? Que estamos acostumbrados en Venezuela y en Latinoamérica, en términos generales, se trabaja mucho se estila mucho utilizar los dos nombres. Entonces, María Alejandra, Alejandra Carolina, y esos nombres uno detrás de otro. Aquí eso no se estila tanto utilizar los dos nombres. Por lo tanto, colocar Pedro José Ramírez Casas no aplica, no recomiendo. Tampoco recomiendo Pedro José Ramírez. ¿Qué recomiendo yo? Que es lo que se estila aquí, es un nombre y dos apellidos. Y los que tienen un poco más de tiempo se han dado cuenta que efectivamente cuando llenan un formulario o les preguntan los datos, siempre te piden dos apellidos, porque eso es un poco lo que se estila, ¿ok? Entonces, un nombre y dos apellidos es lo que recomiendo colocar en el currículum. Evidentemente hay excepciones. Si te llamas Fernanda Carolina Hernández Rodríguez, evidentemente el nombre es muy amplio y entonces ahí tenemos que jugar con el tamaño de las letras y este tipo de cosas. Pero es una recomendación que hago inicialmente, primer nombre y dos apellidos, ¿ok? Seguimos con el titular. Y fíjense aquí el titular. En el caso de Pedro aparece ingeniero mecánico y en el caso de Carmen aparece gestión de tienda, logística, etc. ¿Qué significa el titular? La gente tiende a colocar en el titular el nombre del último cargo que tuvo o coloca la licenciatura o de qué se graduó. Y esto no es lo que se busca en un titular y tenemos que pensar en lo siguiente. El reclutador trabaja, por supuesto, desde la plataforma de búsqueda de currículum, sea InfoJob, sea LinkedIn, sea el que sea, y coloca palabras claves que le permiten filtrar la cantidad de CVs que se han ido postulando para determinada posición. Esto le permite entonces al reclutador solamente extraer aquellos que tienen títulos o palabras claves que a él le interesan. Entonces tienes que ponerte en el lado del reclutador y pensar qué palabras podría estar él colocando para buscar un perfil como el mío. Y aquí les pongo un ejemplo. Imaginemos que tú trabajaste en el área de logística por mucho tiempo y tu último cargo fue de coordinador de logística. Entonces tú dices, bueno, voy a colocar el titular en el currículum. Y lo primero que te viene a la mente es coordinador de logística. No, esto es un error porque esto es un cargo. Esto no es necesariamente lo que debes colocar. Entonces me dice, bueno, Aisa, entonces, ¿qué coloco? Y se te ocurre que entonces puedes colocar licenciado en ingeniería industrial, pero esto tampoco. Esto no es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Palabras clave. Aquellas palabras que, como digo, el reclutador va a colocar para hacer su búsqueda. ¿Ok? Por ejemplo, logística, almacenamiento y distribución, sector retail. Porque son varias palabras las que va a colocar el reclutador. Entonces, mientras más palabras claves tú coloques en el titular asociado a lo que él va a hacer la búsqueda, en esa medida tú vas a aparecer o tu currículum va a aparecer entre los primeros. Y eso es lo que tú buscas. Si tú colocas las anteriores, quizás aparezcas, pero vas a aparecer entre los últimos. Y eso no es lo que busca. Entonces, por eso el titular es tan importante. Evitar entonces los cargos, sino más bien con las palabras clave. ¿Ok?
Seguimos con el tema de la foto. La foto no entro en detalle en la foto ya ustedes seguramente conocen mucho el tema de la foto. Lo que sí recomiendo es colocarla. Esto le da un toque un poco más personal. El reclutador al final quiere verle la cara a esa persona, quiere sentir familiaridad con ese rostro, quién le está hablando a través del currículum mientras lo va leyendo, ¿no? Y de alguna manera en España sigue existiendo esa cultura de que haya foto, ¿no? Dicen, bueno, es que el currículum europeo, sí, el currículum europeo, pero eso aplica más hacia Alemania, hacia Suiza, hacia aquellos países, mientras que en España todavía se manejan con fotos. Así que si no la quieres poner, evidentemente es tu decisión, una decisión completamente personal y válida, pero yo recomiendo realmente colocarla. Eso sí, coloca una foto donde que te hayas tomado especialmente para el currículum, ¿no? Bueno, es que yo tengo la foto de la boda de mi primo donde me maquillé y entonces aparezco con un peinado, entonces la recorto con Photoshop y la coloco. No, porque eso el reclutador se va a dar cuenta y eso no es el mensaje que quieres transmitir. El mensaje que quieres transmitir es: el currículum es tan importante para mí que mira que me tomé una foto especialmente para colocarla. Ese es el mensaje, ¿ok? No es que no tenía tiempo y recorté una que ya tenía. Por eso es importante la foto, ¿ok? Y seguimos entonces con los datos personales. Fíjense, los datos personales que debemos colocar. Solamente 4 elementos. Hay gente que me dice, bueno, entonces coloco el DNI o coloco el NIE y coloco entonces mi nacionalidad. No, eso no es necesario. Con colocar solamente residencia, teléfono, email y el enlace a LinkedIn, si lo tienes, maravilloso. Ya con esos 4 elementos es suficiente. En el caso de Pedro, fíjense que vemos que tiene 3 elementos y en el caso de Carmen tiene 4. Y en el caso de Carmen tiene los iconos, ¿ok? Y los iconos, bueno, eso ayuda porque le permite dar como una visual muchísimo mejor, ¿no? Por supuesto, bueno, el teléfono, con el más 34 delante, el email, les recomiendo siempre el Gmail, eviten el Hotmail. El Hotmail en oportunidades a veces lo rechazan, piden otras cuentas porque tiene algunas dificultades, ¿ok? Pero en términos de residencia, y aquí les hago una recomendación. Evitar estas direcciones larguísimas, ¿ok? No aplica esta dirección larguísima. ¿Qué van a colocar en la residencia? O en dirección, colocan código postal y la ciudad, entre paréntesis es de España, ¿ok? Suficiente, no es necesario todos los demás detalles. Aquí nos manejamos mucho con el código postal y con eso es más que suficiente, no es necesario el detalle. Por un tema también de confidencialidad, de respetar un poquito los datos que nos estén tan públicos, etcétera. Entonces, con el código postal es más que suficiente para el reclutador. No hace falta absolutamente más nada. ¿Okay? Con esto entonces cerramos lo que es la primera clave, que les hago un resumen. Un nombre, 2 apellidos, el titular con las palabras claves y la dirección, código postal y ciudad. ¿Okay? Entonces seguimos con la segunda parte. Bien, la segunda parte entramos entonces en varios elementos, la conforman. Primero el perfil. El perfil es esa pequeña introducción que algunos de ustedes seguramente tienen y que está justo debajo del nombre, ¿ok? Es como un resumen, es como sí, un resumen realmente de lo que es tu experiencia. Aquí lo importante del perfil es que cubra 3 preguntas básicas que se hace el reclutador y que tú necesitas describir allí en el perfil, y son las siguientes. ¿Quién eres? ¿En qué se centra tu experiencia? ¿Y qué aportas? Hay personas que entonces colocan que si todas las competencias, que yo estoy buscando un empleo, que me guste, y no es lo que tú estás buscando, ¿ok? Es lo que tú vas a aportar, porque el reclutador, bueno, sí, en cierta medida quiere saber lo que estás buscando, pero eso te lo va a preguntar en la entrevista, ¿ok? De entrada, para citarte en entrevista, quiere saber qué le vas a aportar. Por eso es tan importante que estas 3 preguntas se puedan resolver en el perfil, ¿ok? Aquí también vamos a hablar de lo que son las áreas de conocimiento y las competencias o habilidades.
Yo agrupo estos tres, lo que es perfil, área de conocimiento y competencia, porque lo coloco como en secciones, mini secciones separadas, y les voy a describir un poquito cómo, y les recomiendo a ustedes que lo hagan de esta manera. Pero hablemos primero del perfil, ¿ok? Lo primero. Y ustedes se estarán preguntando entonces, ¿ok? ¿Cómo escribo un buen perfil? ¿Ok? Y entonces traje por acá algunos ejemplos para que vean qué es lo que podemos escribir adecuadamente un perfil que genera mucha confusión. Y insisto en la importancia del perfil porque la lectura que haga el reclutador de este párrafo va a determinar que él siga la lectura del resto del currículum. Si a él no le llama la atención lo que tú escribes en el perfil, él va a descartar y va a seguir con otra persona o va a seguir con otro currículum. Por eso tienes que enganchar la atención con el perfil. ¿Ok? Ahora, ¿qué solemos escribir? ¿No? Entonces, tengo dos ejemplos aquí que les traigo, ¿no? El primero de ellos es este, ¿ok? Este es un perfil súper genérico que no me dice absolutamente nada. Yo como reclutador, bueno, lo leo y digo, bueno, ¿y este quién es, no? Fíjense cómo dice, ¿no? Profesional especializada en auditoría y finanzas. Ajá, haciendo exactamente qué, ¿no? Con experiencia en entornos nacionales e internacionales. Y luego me dice, como muchas personas, soy una persona sociable, comunicativa, habitual, trabajo en equipo, etc. Y esto termina siendo como un listado de competencias que, como les coloco aquí, al igual que muchos, todos van a colocar esto. Entonces yo tomo este perfil y se lo pongo a otro currículum y va a ser lo mismo. Y se lo coloco a otro y se lo coloco a un ingeniero, se lo coloco a un abogado, se lo coloco y va a ser exactamente lo mismo. O sea, les va a aplicar igual. No me dice nada distintivo que yo pueda decir, wow, esta persona me gusta. No, no me dice nada. Otro ejemplo, algo un poquito más específico, pero aún así tiene sus errores. Fíjense, este perfil ejecutivo. Ejecutivo con más de 10 años en experiencia laboral en distintos sectores. Y aquí viene el primer error. ¿Okay? ¿Cuáles sectores? Porque es demasiado ambiguo, ¿no? ¿Cuáles sectores? ¿Ok? En los últimos años me he dedicado a las finanzas, ayudando a crecer los negocios. Sigue muy ambiguo, sigue muy amplio, porque ¿qué tipo de negocios? ¿Ok? No me deja eso claro y me parece demasiado genérico. Soy muy orientado, ¿ok? Cuidado con las palabras, porque este perfil lo tomé de un cliente que acudió a mí y evidentemente le hicimos toda una serie de cambios, ¿no? Y hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Soy muy orientado, hay que tener cuidado, ¿ok? Y mantengo buenas relaciones interpersonales. A través de los años he adquirido conocimientos gerenciales en distintas áreas. Entonces, fíjense, este cliente, él quería cubrir todo aquello que ha venido haciendo, pero termino yo preguntándome como reclutadora, entonces tú haces de todo un poquito. O sea, entonces, si hace de todo un poquito en concreto, entonces, ¿qué haces? Finanzas, pero, ajá, ¿pero qué? Me siembra muchísimas dudas tanto que me parece tan ambiguo que comienzo a sospechar, bueno, pero esta persona realmente pareciera que quiere abarcar más de lo que realmente tiene como experiencia. Comienzo incluso a dudar porque no hay nada muy en concreto. Y luego, y tengan mucho cuidado, aquí recomiendo mucho cuidado, porque fíjense cómo coloca, busco nuevas ideas para emprender y dedicarle tiempo a la familia. Está bien que tú describas un poco a título personal, que te realizas deporte, que te gusta, etcétera. Pero aquí puedes estar transmitiendo un mensaje que no deseas. Porque el reclutador va a decir, ajá, ¿tú estás buscando ideas para emprender o estás buscando trabajo estable? O sea, ¿qué estás buscando, no? Entonces tengo la duda de que si te contrato por un tiempo, pero entonces al final estás buscando emprender. Entonces, tener cuidado con este tipo de frases. ¿Okay? Entonces, esto es lo que no debemos hacer. ¿Okay? Entonces, ¿qué debe responder el perfil? Lo primero es, ¿quién eres? Y les traigo un ejemplo de una cliente que mejoramos el perfil y fíjense cómo quedó. ¿Ok? ¿Quién eres? Y ella lo colocamos aquí claramente, ¿no? Manager especializada en la gestión del área de reporte y consolidación, mucho más claro. Y máster en auditoría y riesgos. Ya con esto me estás describiendo quién eres, desde el punto de vista profesional, evidentemente, ¿ok?
Esto me responde a la pregunta y es suficiente, suficientemente específico, ¿ok? La segunda pregunta del perfil. ¿En qué se centra tu experiencia? Y fíjense cómo queda redactado en este ejemplo, ¿ok? Experiencia en auditoría, y no me lo deja allí, porque si me lo deja allí es muy ambiguo, muy amplio, sino que entra en detalle. Como ex auditora en los Big Four, Pricewaterhouse, etcétera, etcétera, participando en proyectos, y me describe un poco más de gran repercusión para firmas cotizadas y multinacionales en diversos sectores. Fíjense, sin describir todas las funciones, al menos me da cierta noción del tipo de proyectos en los que participaba. ¿Ok? Esto es bien importante. Pero además, aquí es algo que yo recomiendo y me voy con el tema de las áreas de conocimiento. ¿Ok? Que es reforzar un poco más las áreas que dominas. Y en este caso, fíjense cómo lo colocamos. Destacando que esta persona domina auditoría interna, gestión de riesgos, administración y finanzas, etc. Esto me sirve en dos sentidos. Me sirve, por un lado, para destacar cuáles son las áreas que domino, los conocimientos que tengo, las áreas de conocimiento que domino, evidentemente. Y por otro lado, es una gran oportunidad para colocar las palabras claves. Recordemos el ATS. El ATS es la inteligencia artificial que utilizan las plataformas para hacer lectura de las palabras claves y que aparezca el currículum al reclutador. Seguramente a ustedes les ha pasado que ustedes se postulan y entonces les llega un mensaje, el reclutador ha visto tu currículum y a los 30 segundos su currículum ha sido rechazado. Entonces eso realmente el reclutador nunca vio tu currículum. Lo que pasa es que fue filtrado, ¿ok? Por estas ATS, que son las herramientas y las plataformas, y fueron rechazados porque no cumplen con las palabras clave que el reclutador colocó. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso es tan importante que coloques estas palabras claves, porque te permite que aparezcas entre los primeros y te posiciones entre los primeros que le aparezcan en el filtro. ¿Ok? Por eso es tan importante estas áreas de conocimiento. Y la tercera pregunta del perfil, ¿qué aportas? Y aquí entonces entramos en lo que son las competencias, las fortalezas y las habilidades. ¿Ok? Entonces, bueno, analítica, resiliente, dotes para la gestión de relaciones, la comunicación, motivar al talento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya una descripción más de lo que vas a aportar. ¿Ok? No tanto lo que te caracteriza como tal, sino que eres capaz de formar y motivar el talento y generar trabajo en equipo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Porque es que el perfil es tan importante que quiero que esto quede súper, súper claro, ¿ok? Entonces, veamos este rápidamente, este de otro cliente. Entonces, fíjense, soy ingeniero civil en informática, tu información base, ¿ok? Con más de 25 años de experiencia es la cantidad de años que tienes, ¿ok? Tipo de empresa, fíjense, empresas nacionales con responsabilidad en diferentes países en la TAM, significa tipo de empresa y el nivel de responsabilidad. Y luego tengo las áreas técnicas y funcionales del negocio. ¿Con qué fin has hecho qué? Con el fin de impulsar a la organización a un mayor nivel de adopción de tecnología. Fíjate, ¿qué fin has trabajado en las empresas? ¿Ok? Comunicación, liderazgo, motivación, un poquito tus fortalezas. ¿Ok? ¿Y qué te motiva y qué aportas a la empresa? Me entusiasman los retos y la oportunidad de generar cambios sustanciales o sustentados, perdón, en las nuevas tecnologías. Es decir, el segundo párrafo, ¿ok? ¿Qué has hecho y cómo se resalta eso en tu experiencia? Este es un perfil maravilloso, este es un perfil ideal y es el tipo de perfil que yo recomiendo. Fíjense un poco el orden, ¿no? ¿Quién eres? ¿En qué se centra tu experiencia? Y qué aportas en ese mismo orden, ¿ok? Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ahora entonces tengo que sentarme a revisar mi currículum y ver entonces qué es lo que voy a colocar, ¿ok? Y seguramente alguno de ustedes, ¿ok? Va a abrir su currículum, ¿ok? Y se va a encontrar que tiene esta frase, ¿ok? Experiencia en ventas. Y los que están aquí en este webinar y que tienen su experiencia en el área de ventas, van a encontrar que seguro, seguro tienen esta frase. Ahora, ¿qué sucede? ¿Ok? Que esta no es la frase que yo recomiendo. Y para nosotros los venezolanos, que vivimos una situación tan difícil en nuestro país,
con hiperinflación, con incertidumbre, con escenarios tan complejos en todo sentido, ¿ok? Yo digo que nosotros no somos proactivos, ¿no? Realmente nosotros somos visionarios. Y porque somos visionarios, ¿ok? Es que tenemos que describirlo de esa manera en nuestro currículum. Nosotros no venimos de un país que ha estado muy tranquilo y que es igual que los demás y bueno, no pasa nada nunca, no. Pasamos por muchísimas cosas y eso tenemos que escribirlo, tenemos que destacarlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, una de las formas que lo podemos hacer es que en este caso, experiencia de ventas, yo puedo como desmenuzar un poco el término ventas. ¿Qué significa ventas? Bueno, ventas significa atender, satisfacer la necesidad del cliente, negociar, identificar nichos de mercado, identificar oportunidades, que de eso sí sabemos bastante nosotros. Entonces, oye, ¿por qué no aprovechas y lo describes de esta manera? Y te permite entonces colocar eso en el perfil, ¿ok? Fíjate, por ejemplo, qué diferencia hay entre experiencia de venta a que yo coloque lo siguiente. He identificado oportunidades de venta en nuevos nichos de mercado que han impactado positivamente en la meta de venta. O sea, ¿suena diferente o no suena diferente? ¿Suena de impacto o no suena de impacto? Por supuesto que genera impacto. Y fíjense que no es hecho sino colocar y describir un poco más en lo que consiste el área de ventas. Y estoy segura que los que están en ventas en este webinar lo han hecho, porque en Venezuela lo hicieron. Identificar oportunidades de venta e impactar positivamente en la venta. Entonces, hay que explotar realmente lo que hicimos. Veamos otro ejemplo, ¿ok? Habilidades para la negociación. O sea, habilidades para la negociación, esto es lo mismo que van a colocar todos los candidatos, entonces no caigas en la trampa de poner lo mismo que pone todo el mundo. Y me dicen ustedes, bueno, esa, entonces, ¿qué pongo? Si no es habilidades de negociación, ¿qué otra cosa puedo colocar? Y fíjense, sin necesidad de nombrar la palabra negociación, yo puedo colocar algo así. En un entorno económico de hiperinflación e incertidumbre, anticipé las necesidades de mis clientes ofreciendo propuestas concretas dentro de su presupuesto. Esto es negociación. Lo que pasa es que no utilizo la palabra negociación, sino que me extiendo un poco más y describo. ¿Y estuvimos en un entorno económico de hiperinflación? Sí. ¿De incertidumbre? Sí. ¿Qué hiciste? Anticipé las necesidades de mis clientes. ¿Ok? Y eso es parte de lo que se hace en procesos de negociación. Entonces, fíjense cómo podemos nosotros describirlo de esta manera. Otro ejemplo, capacidad de adaptación. O sea, díganme ustedes si la capacidad de adaptación no es algo que nos caracteriza, pero de aquí a la luna, ¿ok? Entonces, capacidad de adaptación no puedes colocar capacidad de adaptación como cualquier cosa. No, tienes que decir algo más. Por ejemplo, frente a cambios e imprevistos del entorno, cosa de la que estamos acostumbrados, he sido capaz de adaptarme y rediseñar los procesos rápidamente a fin de mantener los niveles de productividad. Más de uno seguramente en sus empresas cuando estuvieron en Venezuela tuvieron que cambiar procesos porque el mercado así lo meritaba y porque tenían que ajustarse al entorno y porque tenían que mantener la productividad. Entonces esto lo describe, ¿ok? Ojo, no estoy diciendo que van a inventar y van a agarrar, copiar y pegar, no, sino que estoy tratando de decirles que describan realmente la situación que vivieron, porque esto es lo que el reclutador quiere leer y además es mucho más personalizado, es más descriptivo, ¿ok? Y esto es realmente lo que a nosotros nos caracteriza y que tenemos que resaltarlo, ¿ok? Ahora ustedes me dicen, ya hemos hablado ya del perfil, del perfil, ¿ok? Pero me dirán, bueno, entonces, ¿cómo quedan las áreas de conocimiento y las competencias dentro del currículum? ¿Cómo lo coloco? Pues bien, ¿ok? Les traigo ejemplos de estos dos diseños, de estos dos modelos, y fíjense cómo aparecen acá, ¿ok? Las áreas de conocimiento las podemos colocarlas, como son palabras claves, las colocamos como bullet points, ¿ok? Fíjense aquí está en horizontal y en la otra lo tenemos como vertical, ¿ok? Y debajo de las áreas de conocimiento, en uno no aparece, porque bueno, el cliente no quiso, y en la otra sí prefirió colocarla, y son las competencias. Pero fíjense que la competencia no es bullet points, sino es una lista de trabajo en equipo, liderazgo, orientación al detalle. No. Las competencias es un poquito más descriptivo, ¿ok? Fíjense cómo aparece aquí que dice innovación en la creación y desarrollo de nuevos negocios. No digo nada más innovación, sino hablo un poco más, ¿ok?
un poquito más descriptivo de la competencia en contexto en el que la aplicabas. Y les voy a poner más ejemplos para que esto quede también súper claro, ¿ok? ¿Qué me he encontrado yo? Me he encontrado esto, por ejemplo. Y esto no es competencia. Capacidad organizativa y de planificación, bueno, sí, eso es una competencia. Pero luego encuentro previsión de presupuesto, control de stock, eso no son competencias. Entonces me estás colocando todo dentro de un mismo saco que evidentemente no aplica. Y los idiomas no aplican dentro del término que utilizan los reclutadores como competencia, ¿ok? Esta otra es un listado interminable que nada más que verlo ya no lo quiero leer porque es que o sea, no puedo leer eso, ¿ok? ¿Qué sí puedo leer? Puedo leer cosas de este tipo, fíjense, un poco más descriptivo, más separado, con algunos iconos, como en este caso, ¿ok? Que me permita entender. No tienes que hacer una lista de 10. Con colocar 4, con colocar 5, máximo 6 es suficiente, ¿ok? Porque si no, ya es una sobreventa, ¿ok? Identifica solamente aquellas que solamente son valiosas para la posición. ¿Y cómo las va a identificar? A través del anuncio. El anuncio siempre es donde vas a encontrar toda la información de lo que debes colocar en el currículum. Entonces, fíjense aquí, tenemos dos modelos, la descripción de las competencias y luego abajo con algunos iconos que eso siempre ayuda a hacerlo un poquito más visual y que el reclutador un poquito lo memorice. ¿Okay? Así es como recomiendo yo lo que serían las competencias, las habilidades y las fortalezas. ¿Okay? Y seguimos un poco. ¿Ok? Veo que ya alguien está colocando algo por acá al área de la formación. Ya voy a entrar hacia allá. ¿Ok? Bien. Entramos en la siguiente parte, en la siguiente sección, que es la experiencia profesional. Dentro de la experiencia profesional voy a hablar de dos cosas. Lo primero, cómo la organizo, ¿ok? Y luego el tema de las responsabilidades y los logros. No voy a entrar en detalle de cómo escribir una función, ¿ok? Porque si no, nos quedamos aquí 2 horas conversando, ¿ok? Pero sí vamos a hablar de estos dos aspectos bien importantes, ¿ok? El primero de ellos, la organización de la experiencia, ¿ok? Ya va un momento que... creo que no se me está moviendo aquí esto, pero ahí está. Bien, disculpen. La organización de la experiencia hay dos formas de organizarla. A través de un CV cronológico o un CV funcional. Hay muchos otros tipos de CV, no, CV. Recuerden, CV. CV cronológico, CV funcional. Son los que yo destaco y los que quiero explicar en esta sección. ¿Okay? El primero de ellos, el CV cronológico. Es aquel que todo el mundo conoce y el que todo el mundo aplica por lo general, donde tú colocas en orden cronológico toda tu experiencia, comenzando desde la más reciente hasta la más antigua. Y esto aplica para las personas que han tenido un crecimiento dentro de un área, que se manejan dentro del mismo sector y que quieren poner en evidencia cómo han ido creciendo dentro de y cómo se han ido desarrollando desde el punto de vista profesional. Y fíjense, en este ejemplo tenemos una persona que ha estado siempre en la industria farmacéutica, comenzó como representante de ventas y bueno, llegó a ser gerente de investigación de mercado. ¿Ok? Entonces, claro, el CV cronológico me ayuda a mí como reclutador porque voy viendo la evolución de la persona y esto es muy positivo y es muy bueno y aplica perfectamente. Entonces, si tu caso es que vienes con un desarrollo y un crecimiento y te has mantenido dentro del mismo sector y has ido creciendo, este CV te aplica. Pero muchos de los que venimos aquí a este país y hemos migrado, a veces nos ha tocado tener que hacer algunos cambios, entonces hice un emprendimiento, entonces trabajé de una cosa y trabajé de otra cosa y trabajé de esto y trabajé de lo otro. Y si yo hago eso en un CV cronológico, se va a ver un total y absoluto desorden. ¿Ok? No digo que no lo coloques, sí lo vas a colocar, pero diferente. ¿Cómo lo vas a colocar? A través de un CV funcional. ¿Qué significa esto? Tú vas a agarrar toda tu experiencia, ¿ok? Y la vas a clasificar por áreas. Y fíjense en el ejemplo que tengo. Tengo este chico que tiene experiencia en dos grandes áreas, en marketing
y en asesoría y formación. Y así lo colocó. Pero además él tuvo un emprendimiento, entonces no quiere dejar de nombrar el emprendimiento, por supuesto. Entonces fíjense cómo en su experiencia profesional se agrupan las experiencias por áreas. Entonces, él coloca de primero el área de marketing, que fíjense por la fecha, no necesariamente es lo más reciente, pero es en el área donde él está buscando trabajo y por eso lo coloca de primero. Entonces, marketing del sector salud, luego coloca asesoría y formación, que es una manera como un subtítulo que le coloca a esa área. Y fíjense que él allí fue entrenador en fuerza de ventas y estuvo como asesor de ventas. Entonces, por eso coloca asesoría y formación. Y tuvo un emprendimiento que eso sí ya lo coloca de último. ¿De qué sirve un CV funcional? Bueno, cuando has trabajado en diversos sectores, cuando vas a cambiar de un área a otra, cuando has habido cambios, has tenido cambios, cuando has tenido roles muy variados, cuando has tenido emprendimiento, y ayuda mucho a disimular un poco esos gaps o esos vacíos laborales que hay, los disimula un poco. No es que no los colocas, porque bueno, eso es parte, tiene que ser transparente evidentemente dentro de lo que colocas, pero se disimulan un poco y permite ver la información un poquito más organizada. Así el reclutador no se confunde a la hora de decir, bueno, Carlos tendrá experiencia en marketing, déjame ver, entonces tiene que leer todos sus roles para ver si tiene experiencia. Mientras que si la agrupamos todo bajo un mismo título, es más fácil de leer. ¿Okay? Entonces yo les recomiendo para aquellas personas que tienen esta diversidad de roles, puedan utilizar un CV funcional, más que el CV cronológico. ¿Okay? Esto en cuanto a la organización. Me voy ahora a responsabilidades y logros. ¿Ok? Y sobre responsabilidades y logros les traigo como algunos ejemplos solamente para destacar algunos aspectos que me parecen claves. ¿Ok? Lo primero es, hay una forma que puedes colocar las responsabilidades y los logros que es, digamos, de la manera tradicional. ¿Ok? Fíjense como aquí aparece el nombre del cargo, la fecha, ¿ok? Aparece el rol, una descripción del rol, ¿ok? No es un listado de funciones, ¿ok? Es una descripción general y luego los logros, ¿ok? Eso es lo más sencillo y bueno, yo lo recomiendo de esa manera. Pero también hay otras maneras de hacerlo, ¿ok? Y es que tú coloques el rol, pero además los logros los vas acumulando como por áreas. Entonces, fíjense, este subgerente de informática, ¿ok? Coloca el rol, pero además quiere destacar que él tiene experiencia en supervisión y administración de proyectos y en control de presupuestario. Es decir, tiene experiencia en estas dos áreas. Entonces las coloca como títulos e incluye en ella los logros. ¿Ok? Esto permite resaltar aún más las áreas de experiencia. Y esto aplica cuando en el anuncio tú te das cuenta que están buscando personas con experiencia específica en ciertas áreas. Entonces, tú la tienes y vas a colocarlo como subtítulo. Cuando el anuncio resalta mucho las competencias, entonces hay otra forma de colocar la información y es así. Describes el rol y entonces colocas el título, no del área, sino el título de la competencia y describes el logro dentro de la competencia. Entonces, fíjate cómo aparece aquí, análisis del entorno y toma de decisiones complejas, entonces un logro asociado a esa competencia, gestión de cambio y flexibilidad ante eventos y un logro dentro de esa competencia. Estos son modelos y estas son formas que permiten facilitarle la lectura al reclutador, porque eso es lo que tú necesitas, que lo lea, engancharlo en la lectura y que vea, wow, qué interesante, cómo lo habrá hecho y te llame a la entrevista. ¿Ok? No quiero dejar de mencionar, quizás rápidamente, porque ya nos quedan 15 minutos del webinar, ¿ok? Mencionar los logros, ¿ok? Recordemos, meta, yo con esta palabra quiero que la memoricen a la hora de describir sus logros. ¿Y a qué me refiero con meta? Medible, específico, el tipo de logro y muy importante, el alcance, ¿ok? Medible, por ejemplo, ¿ok? Optimicen un 10% los recursos, disminuir las quedan un 30%, tiene que haber número, ¿ok? En la medida de lo posible, en cuanto reduje los días de la respuesta a las solicitudes, implemente un sistema en 2 meses, eso es lo que me refiero con medible, ¿ok?
Cuando hablamos de específico, ¿ok? Fíjense, optimicé en un 10% los recursos, pero ¿qué recursos? Los recursos financieros, ¿ok? Disminuí las quejas, pero ¿qué quejas? Las de nuestra clientela de las tiendas, ok. Reduje en días aquellas solicitudes que se recibían vía web. Entonces, fíjense que hay que ser suficientemente específico para que se entienda del logro a que hago referencia, ¿ok? Del tipo de logro, esto se describe a través del verbo, ¿ok? Yo recomiendo el verbo en primera persona sobre todo, ¿ok? Recibí, en el caso de que haya sido un premio, por ejemplo, lideré en un equipo de trabajo o implementé algo, ¿ok? Y los ejemplos anteriores que hablamos de disminuí, incrementé, etcétera, ¿ok? Y el alcance es el impacto que tuvo el logro, porque es que esto es lo que le da la dimensión a tu experiencia, ¿ok? Y es como el cierre de la historia, lo cual garantizó la permanencia del cliente de la compañía. Entonces yo disminuí algo, pero ¿qué impacto tuvo? ¿Ok? Posicionando de esta manera a la filial como la de mayor ahorro para la TAM en el 2020. Ese es el impacto. O permitiendo con ello incrementar la cartera de clientes a un 15%. ¿Ok? Entonces fíjense que es el alcance o el impacto. Entonces con esto rápidamente quería hablar sobre los logros. Pero entonces voy cerrando con la siguiente clave y hago un resumen de la que le decía, ¿ok? Sobre el diseño del CV, selecciona el tipo cronológico o funcional que te aplica mejor, ¿ok? Según las recomendaciones que acabo de dar, ¿ok? Tercera clave, sobre la redacción, ¿ok? Personaliza hacia la oferta, incluso los roles. Y con esto, ¿qué digo? No es que vas a cambiar el nombre del rol, ¿ok? Y vas a inventar uno para que entonces aplique mejor el cargo. No, no lo vas a inventar. Pero sí tienes que analizar lo siguiente. Si tú trabajabas en Venezuela en una empresa, donde tú eres una empresa y eran 10 empleados, y tú eras director de finanzas. Si tú te vienes para acá y tú escribes director de finanzas en el CV, aquí la posición de director es una posición bastante alta. Va a parecer que estás sobrecalificado para lo que te vayas a postular, ¿ok? Entonces tú puedes colocar gerente de finanzas perfectamente, ¿ok? Porque es a lo que se equipara la posición dentro de este mercado. Bueno, eso, pero yo no me llamaba gerente, yo me llamaba director, sí, pero es que las funciones que tú hacías se asemeja más a la de un gerente. Entonces, ese tipo de detalles lo puedes cambiar y colocar en el CV y luego en la entrevista ya entras en detalle y tú puedes decir, bueno, éramos una empresa pequeña y aunque mi nombre era director, realmente mi rol era de gerente, ¿ok? Y lo describes de esa manera. Narra tu historia, me refiero a si tienes un emprendimiento, describe el emprendimiento como narrando una pequeña historia, ¿ok? Frente a las contingencias o frente a la situación de incertidumbre que me encontraba o frente al proceso migratorio en el que me encontré, tomé la decisión de iniciar este proyecto que consistió en... A todo el mundo le gusta leer historias, a todo el mundo. De tal manera que el reclutador cuando lea algo así le va a llamar la atención, le va a resultar atractivo y va a percibir en ti como una persona realmente emprendedora, una persona que tiene ideas proactivas, que tiene iniciativa, etc. Entonces, es una cantidad de competencias que él puede leer entre líneas en función de cómo tú hagas esa redacción. ¿Ok? Eso es importante. Cuarta clave, cuidado con las palabras. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí comenzamos un poquito con la diferencia de que el español en Latinoamérica no es el mismo, es el español de aquí, ¿ok? Entonces, apóyate mucho en el anuncio para utilizar los mismos términos o el mismo uso de las palabras que ves en el anuncio. Entonces, no utilices el mismo currículum, y eso lo has leído seguramente, para las distintas ofertas. Trata de ajustarlo a la oferta a la que te estás postulando. Y con el cuidado de las palabras, fíjense, aquí les traigo este ejemplo. ¿Okay? Nosotros hablamos mucho de manejo de presupuesto, manejo de recursos humanos, manejo del talento, etc. ¿Okay? Hablamos de mercadeo, ventas y mercadeo. Hablamos de que yo resuelvo mucho las cosas o hablamos del estilo supervisorio o el estilo gerencial.
Cuando hablo de nosotros, hablamos de los venezolanos. Y hablamos de costos de producción, o hablamos de que yo hago monitoreo a no sé, monitoreo y seguimiento a los procesos de producción, o hablo de hotelería y restaurante, y eso aquí no aplica. Entonces, esto es manera de ejemplo nada más. Fíjense que aquí no es manejo, aquí es gestión de presupuesto, gestión del talento, gestión. Aquí manejo se asocia a conducir. Mercadeo, aquí no es mercadeo, aquí es marketing, ¿ok? Y aquí no es que yo resuelvo, aquí es que yo soy una persona resolutiva, ¿ok? Y esta forma que nosotros utilizamos, que me lo decía incluso en español, que tendemos a adjetivar mucho algunas palabras, es eso, supervisorio gerencial, aquí es supervisor o gerente, no supervisorio y gerencial. Tampoco es costos, es costes, tampoco es monitoreo, es monitorización, tampoco es hotelería, es hostelería y es restauración. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas palabras y adaptarlas lo mejor posible en nuestro currículo. Pasamos un poco al tema de títulos y homologaciones que alguien preguntaba por allí. Y espero responder a la pregunta, si no la resolvemos al final, ¿ok? Y traigo algunos ejemplos, fíjense. Me gusta colocar el logo de las entidades porque llama mucho la atención, lo hace más visual y me permite identificar rápidamente la universidad, ¿no? Incluso si sea de otro sitio, pues la veo con facilidad, hago la lectura más fácil, ¿ok? ¿Qué recomiendo? Aquí el logo, por supuesto, y el tema de la homologación. El tema de la homologación yo recomiendo colocarlo o bien con un asterisco como aparece en el caso del médico cirujano, coloca abajo y fíjense que él quiso colocar aprobado, notable, las notas, etcétera, etcétera, la homologación. Eso puedes colocarlo como puedes no colocarlo, ¿ok? Puedes colocar el número, porque hay un código que se te asigna también, o puedes simplemente colocar, como aparece en los demás, título homologado en España. Nada más. Ya con que el reclutador vea que tu título está homologado, ya los detalles te lo va a pedir en la entrevista. Él no necesita ver el número, etcétera. No, eso te lo va a pedir en la entrevista, ¿ok? Entonces ya con colocar que es homologado, ya es suficiente, ¿ok? Ahora, me concentro en lo siguiente, en estas dos. Fíjense, esta persona, en la primera persona aparece que hizo un técnico superior, un TCU de informática, ¿ok? Y esta otra persona hizo en el Instituto Universitario de Tecnología de Venezuela, hizo el diplomado en turismo, ¿ok? Estas personas llegaron aquí a España e hicieron los respectivos cursos que ya aparecen. Uno hizo un curso de especialista en redes de informática y la otra persona hizo que es una formación integral en entidades de seguro porque está dedicada al sector de seguros. ¿Okay? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Okay? ¿Por qué colocaron, si esos son unos cursos que no llegan al año, por qué lo colocaron en formación académica y no en cursos? ¿Okay? Y eso es una recomendación que les doy. Si tú traes un título de Venezuela y vienes aquí, ¿okay? Y haces un curso que quizás no está tan relacionado de manera directa con lo que estudiaste, pero eso te ayuda a posicionarte un poquito más en el mercado, o lo hiciste porque es el área en la que te estás desarrollando en este momento, y aunque haya sido un curso que evidentemente no puede ser un curso de un día, de 2 días, un curso un poco más extenso, ¿no? De 3, de 6 meses que hiciste, no lo menosprecies de colocarlo en curso, colócalo aquí en formación, ¿ok? Porque eso te va a dar un poquito más de posicionamiento y le va a dar la importancia que amerita para efectos de tu posicionamiento dentro del mercado. Entonces, es una recomendación que te doy, ¿ok? Como quinta clave sobre tu formación, de los cursos que hagas en España asociados a tu formación en educación o asociados al área en la que decidiste comenzarte a desarrollar, coloca la información y no lo coloques en curso, por un lado, ¿ok? Coloca el estatus y la información sobre las homologaciones muy pequeño en la parte de abajo con un asterisco a pie de página o algo así, pero no dejes de colocarlo, ¿ok? Y finalmente, algunas personas que todavía siguen colocando el título de bachillerato, yo no lo recomiendo, no es necesario, con el título universitario es más que suficiente. ¿Ok? Y vamos con la última parte de las secciones, ¿ok? Que es informática e idiomas, ¿ok?
Y traigo estos ejemplos, fíjense. Aquí hablamos de tecnologías, ¿ok? O competencias digitales, ¿ok? O base tecnológica de gestión, ¿ok? Es otra forma en que se le llama. ¿Qué recomiendo yo aquí? ¿Y cuál sería entonces la sexta clave que les estoy dando? Es organizar la información, agrupándola y personalizándola. Fíjense en estos ejemplos cómo las personas manejaban, gestionaban mucho de estos software. Entonces, lo que hace es que lo agrupas, ¿no? Entonces, herramientas colaborativas, por ejemplo, entonces Google Workspace, por ejemplo, y así, los agrupas. Visualmente es más fácil de hacer la lectura de esta manera a que si haces una lista de todo lo que dominas, ¿ok? Entonces, mejor trata de agrupar si tienes mucho. Si no tienes tanto y tienes 2 o 3 nada más, bueno, no es necesario agrupar porque son muy pocos. Pero si tienes muchas, agrúpalo de esta manera, ¿ok? Y con personaliza me refiero a que no coloques tecnologías que no hacen falta para esa posición. Entonces, si tú vas a buscar un empleo en el área de ventas y tú hiciste un curso de una plataforma que no tiene absolutamente nada que ver con ventas porque, bueno, eso fue algo que hiciste que incluso ya no existe, no lo coloques porque es que no agrega valor, ¿ok? Entonces, coloca solamente aquello que le puede llamar la atención al reclutador. Evidentemente lo puedes mencionar en la entrevista, pero no es necesario que lo coloques aquí porque lo que hace es que recarga el currículum de información que el reclutador pues, no le va a dar la relevancia y no le va a dar la importancia. Y un pequeño detalle, aquí hablamos de ofimática. Ofimática es Word, Excel, PowerPoint, etc. Así se le llama ofimática. Entonces, si tú quieres, colocas, bueno, SAP y ofimática en 2 puntos, Excel o PowerPoint o lo que tú quieras. Y le colocas este nombre que así es como se le denomina. De tecnologías ya hablamos, entonces pasemos ahora a idiomas. ¿Ok? Entonces, fíjense con idiomas. Con idiomas lo colocamos, podemos colocarlo así de esta manera con algunos, con las banderas o como unos triángulos como aparece allí o con unas barras o con unos puntos, eso lo pueden colocar, ¿ok? Lo que no pueden dejar de colocar es esto, ¿ok? Que es el nivel de dominio del idioma bajo la clasificación del marco de referencia europeo. Importantísimo. ¿Qué he visto yo mucho? Bueno, que colocan las barritas y no colocan más nada. O colocan intermedio, medio, avanzado. No, eso aquí no existe, aquí eso no se entiende. ¿Ok? Tienes que colocar según esta escala. ¿Ok? Y les explico un poquito, ¿qué es el marco común europeo de referencia para la lengua? Bueno, esto fue en los años 90, un poco con el tema de la Comunidad Europea, un poco para, sobre todo a nivel de los estudiantes, para poder tener un marco de comparación entre los distintos países de la Comunidad Europea y que para evitar eso precisamente de cuánto es intermedio, cuánto es avanzado, no, aquí ya se sabe cuánto es, ¿no? Y fíjense cómo se clasifica. Está usuario básico, independiente y competente. Y cada uno tiene su descripción, ¿no? A1, A2, B1, B2 y C1 y C2, ¿ok? Y eso es justamente lo que tú tienes que colocar. Ahora, la recomendación evidentemente es que hagas la evaluación correspondiente. Pero ay, que no puedo, que entonces, ¿cómo hago la evaluación? Que bueno, si esto es costoso, puede resultar costoso y no es fácil. No importa, ¿ok? No pasa nada como dicen aquí, ¿ok? ¿Qué te recomiendo? Busca en internet esta información, la vas a encontrar, ¿ok? ¿Cómo se describe cada uno de los niveles? Haz una lectura de cada uno de los niveles y tú mismo te haces tu propia autoevaluación y tú dices, ah, bueno, yo estoy en un B1, ah, yo estoy en un B2, ¿ok? Entonces, colócalo. Es mejor colocar este nivel, aunque sea una autoevaluación, a que no coloques nada, ¿ok? Después cuando el reclutador te pregunte, bueno, tú le dices, mira, yo me autoevalué según la escala y considero que tengo un B1. Ah, bueno, perfecto. Es preferible a que no pongas nada porque si no colocas nada, seguramente le va a quedar más la duda al reclutador y no te va a llamar a entrevista. Entonces, la descripción es muy clara, es muy sencillo de leer y es muy fácil de tú poder hacer este proceso de autoevaluación. Entonces, hazlo porque es muy, muy, muy recomendable hacer esto, ¿ok? Un pequeño detalle aquí, y es que he visto que algunas personas colocan inglés, francés y castellano, ¿ok? En vez de colocar español.
diferencia entre español y castellano. Cuando yo hablo de español, estoy hablando de la lengua, del español como tal. Y cuando lo coloco en un currículum, lo voy a colocar comparándome con otros idiomas, como inglés o francés o árabe, qué sé yo. ¿Ok? Cuando yo coloco castellano, ¿ok? Y castellano hace referencia, ¿ok? Bueno, hace mucho referencia, bueno, el castellano de Castilla, etcétera, y es una forma de compararlo más bien con los idiomas más locales. Entonces, yo recomiendo colocar castellano cuando vas a colocar castellano, catalán y valenciano, por ejemplo. Ahí sí no aplica español, ahí aplica más bien castellano y hace esa comparación. Pero si vas a comparar con otros idiomas, es preferible colocar español. ¿Ok? Eso es lo correcto. A pesar de que digan, no, coloca castellano, no, lo correcto es español. ¿Ok? Bien, y con esto entonces es mi última clave y cierro entonces con lo más importante y los elementos para tener un CV exitoso. ¿Qué sería? Ajusta tu CV hacia el rol y la empresa. Aquí no vale el mismo y empiezo a lanzarlo para todos lados. No, ¿ok? Dependiendo del rol y dependiendo de la empresa, tú haces pequeños ajustes en eso. Bueno, es que vas a hacer uno completamente nuevo, pero sí pequeños ajustes necesarios según el anuncio, ¿ok? Limítalo a solamente 2 hojas, ¿ok? No más. Si llegas a una, pues maravilloso. Si son 2, no pasa nada, 2 hojas es perfecto. Esa que, como me sucede mucho con los médicos, que tengo cursos, presentaciones, que tengo publicaciones, etcétera. Eso es un anexo que tú se lo vas a ofrecer o que lo vas a colocar en la parte inferior donde diga anexos a disposición, ¿ok? Pero el currículum que vas a entregar, solo 2 hojas, ¿ok? Selecciona el diseño correctamente, el que más se aplique a tu estilo y sobre todo el tipo de CV que estábamos hablando, el funcional o el cronológico. Cuida las palabras, la ortografía y la redacción, súper importante, por supuesto. Indican lo que te diferencia a través del perfil que ya bastante les mencioné y les hacía referencia. Evita largas listas de funciones, solamente el rol, como les decía, y luego los logros, ¿ok? No olvides los logros y las contribuciones, bien importantes. Y recuerda, lo que no suma, resta. Esto tienes que tenerlo siempre presente. Identifica, lee el currículum, pregúntate, ¿esto suma? No, no suma, entonces me está restando para afuera, ¿ok? Bueno, con esto termino, ¿ok? Ya tengo la hora encima, así que bueno, venimos a las preguntas. Beatriz, a ver qué tenemos por allí. Muchísimas gracias, Aixa. Bueno, espero que todos hayan encontrado de utilidad estas herramientas. Yo aprendí muchísimo, o sea, muy útil, Aixa. Muchísimas gracias. Mira, alguien escribe por aquí. Te consulto por adelantado para cuando lleguemos a la formación, ¿cómo puedo colocar que ya poseo mi credencial de título español? Recientemente he recibido el resultado positivo y no es homologación, sino equivalencia a título oficial. Entonces agradezco tu recomendación. Sí, eso es importante porque evidentemente eso es un paso previo. Coloca un pequeño asterisco y al pie de página, entonces lo haces como esa aclaratoria. Trata de evitar recargar donde ya haces la descripción, pero sí colocas un asterisco y abajo entonces haces la pequeña descripción. ¿Ok? María Cristina nos pregunta, de acuerdo a tu experiencia del mercado laboral español, ¿consideras oportuno colocar las experiencias de emprendimientos en otro país? Sí, y te explico por qué. El reclutador realmente el emprendimiento, digamos, puro o per se, no es lo que le interesa. A él lo que le interesa es la competencia que él puede deducir que tienes a partir de ese emprendimiento que hiciste. Si tuviste un emprendimiento, no sé, en Portugal, ¿ok? O tuviste un emprendimiento en Colombia, señálalo, porque eso es lo que al reclutador le dice que tú eres una persona proactiva, que se adapta al cambio, que es innovadora, etc. Eso es lo que él va a leer. Ah, bueno, que el emprendimiento tenía que ver con arreglar bicicletas, que no tiene nada que ver con lo que vas a hacer, no importa. El emprendimiento se traduce en competencias que al reclutador eso le interesa. Entonces, sí, colócalo. Gracias, Aixa. Si el nivel de inglés es bajo, A2, ¿será mejor no colocarlo? Dependiendo de la posición. Si la posición no merita idiomas, no lo colocas, ¿ok? Si la posición lo amerita, pues bueno, tienes que evaluar si realmente A2 es suficiente.
Si tienes una 1 no lo recomiendo, pero una 2 y tú ves que no es necesario, bueno, podrías entonces sí colocarlo. Pero lo importante es que te evalúes, hagas bien tu autoevaluación para identificar realmente cuál es el nivel que tienes. Aixa María nos pregunta si coloca los cursos que hizo en Venezuela o solo los de aquí. Coloca los cursos que hiciste en Venezuela siempre y cuando estén relacionados a la posición en la que te vas a postular y agreguen valor. Porque yo tengo personas que hicieron un curso, por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos y yo hice un curso sobre la nueva legislación venezolana la nueva legislación laboral. ¿Ok? Eso no agrega valor aquí, porque aquí no vas a trabajar con esa legislación y ese curso lo hiciste hace muchos años. Entonces, tienes que priorizar, colocar solamente aquellos que realmente según el tiempo tú veas que todavía son aplicables y que realmente o que están vigentes y actualizados, y por otro lado, que están relacionados directamente. Hiciste un curso de SAP en Venezuela y aquí vas a utilizar SAP, sí, colócalo. Entonces, que esté relacionado con la función, las responsabilidades y que tenga vigencia. Eso es importante. Que lo hiciste en Venezuela, en Pekín, en Estados Unidos, lo hiciste online, no importa. Colócalo si está relacionado con la posición. Mira, ya estamos sobre la hora. Mariela, ella hace una pregunta sobre la diferencia entre homologación y equivalencia. Mariela, tenemos en el blog de la Fundación Código Venezuela un webinar completo sobre este tema que te va a quedar, pero clarísimo. Es un webinar que dictó Lucía Goy, el abogado de Goy Gentil. Te lo recomiendo mucho, mucho. Está transcrito y después está el video para que tengas esa respuesta. Los cursos de impuestos tampoco entonces se colocan ya que son diferentes. Pregunta a alguien. Sí, si tienes suficiente información en términos de experiencia en el área de impuestos, pues seguramente ya tu currículum va a ser una lectura rápida. Ahora, entiendo que también en el área de impuestos puede haber ciertos conocimientos de impuestos internacionales, ¿ok? De cómo aplican a esos convenios internacionales. Entonces, evalúa qué hace referencia a ese curso que hiciste y si aplica. Si es algo muy local, el IVA venezolano, una cosa así súper específica, quizás no agrega valor. Pero si dentro del curso viste algo que pudiera estar relacionado en cierta medida o te da la base para el aprendizaje que vas a tener en ese rol, colócalo. Quiero cerrar, antes de agradecerle a Aixa, comentándoles a todos los que nos acompañan que tenemos una nueva herramienta en la Fundación Código Venezuela, la hemos llamado el Marketplace. Nosotros ya teníamos un portal de empleo donde subir el CV, pero ahora tenemos también este Marketplace, que es un espacio como si fueran unos avisos clasificados para que ustedes puedan anunciar un oficio o un servicio. Es completamente gratuito, los invito a visitarlo, pero posteen allí, hay gente que ya ha puesto, yo hago comida a domicilio, hago viajes al aeropuerto, yo cuido ancianos, yo hago traducciones simultáneas, lo que sea, se pueden postear ahí. La gente que los contrate los va a rankear con estrellas. Ustedes también pueden buscar talento allí o personas que necesiten oficios, servicios que necesiten. Y así estamos todos ayudándonos, gente ayudando gente, recuerden. Vamos a terminar porque se acabó el tiempo. Gracias, Aixa. Si alguien sintiera que quiere que su CV se lo revisemos, se lo miremos, nosotros ofrecemos ese servicio. Envíenlo a hola@códigovenezuela.org. Envíenlo, por supuesto, ya habiendo aplicado todas las recomendaciones que les ha dado Aixa hoy y haciendo cualquier pregunta o cualquier duda que tengan al respecto. Les doy las gracias por acompañarnos y esto queda grabado y también lo vamos a subir a nuestro blog para que ustedes lo puedan revisar, volver a mirar o recomendar a cualquier amigo o amiga a quienes ustedes crean que puede resultar de utilidad. Aixa, gracias por tu corazón bondadoso y generoso. Gracias por apoyarnos. Siempre a la orden. Gracias a todos y que tengan una feliz noche. Y nos vemos la semana que viene, que tenemos un webinar sobre LinkedIn. No se lo pierdan. Sí, allí los veo.